Estefanía Cortés. Estefanía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Estefanía Cortés. Eh, Muy bien, muchas gracias por la invitación a esta linda entrevista. Muy emocionada, realmente. Bueno, oye, Estefanía, la gente piensa que efectivamente para construir, es que está ese árbol ahí gigante y en la mitad de la casa va a quedar, tenemos que tumbarlo y no le podemos sacar máximo provecho. En cambio, tú dices, no, 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 vamos a preservar no solamente el entorno, vamos a preservar el equilibrio. Hay choques ahí, la gente dice, no, venga, pues es que con esto pierdo metros cuadrados, pierdo oportunidades y la gente prefiere de pronto quitar el arbolito y no ve las consecuencias de quitar el árbol. ¿Cómo ha sido ese diario vivir cuando te enfrentas a proyectos de esas características? Bueno, realmente ha sido un gran reto, un reto constante. Todavía sigue siendo un reto. De hecho, nosotros lo que hacemos es, en todos nuestros proyectos damos nuestra consultoría y damos un poquito de la enseñanza ambiental a los grandes constructores de este país y a nivel internacional, porque realmente la gente no tiene la concepción de preservar la naturaleza, como es la parte verde, la parte vegetal, que es lo que nos brinda el oxígeno, y pues sin el oxígeno pues realmente no podemos vivir. Por ahí hay un político polaco que decía, oiga, si usted cree que todo es dinero, intente respirar y simplemente contando los dineros, o sea, sin tener en cuenta precisamente la importancia de esto, de que Sí. de verdad haya ese mimo, esa especial atención por entender que no podemos, por de pronto construir el espacio de la casa que nos estamos soñando, arrasar con todo lo que nos encontramos enfrente. Y en esa misma dirección, por ejemplo, hace unas semanas, yo creo que ya varios meses, entrevistamos a otra arquitecta que es Patricia Forero Senior, que ella, por ejemplo, hablaba muchísimo del tema de preservar los patrimonios históricos, de que, oye, esa pared que está hecha con adobe, no la vamos a tumbar, tiene una historia, vamos a tratar de, con materiales originales, tratar de que eso se siga preservando y que se cuente una historia alrededor de los procesos de construcción. Ella contaba algo muy parecido a lo que tú. Es un tema de mucha sensibilización, de mucha paciencia, de entender que nosotros estamos aquí en un escenario en donde crecer tiene sentido si crecemos en un escenario de armonía. Cuando te enfrentas con ese escenario, Estefanía, de que las personas dicen, oye, pero es que si dejo ese árbol, si dejo esa humedad, dejo esos otros elementos, estoy perdiendo, entre comillas, espacio, y tú entras con un argumento ambientalista, de equilibrio, ¿cómo los convences cuando de pronto te encuentras con que dicen, no, 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 yo quiero esos metros cuadrados aquí aprovechados? ¿Cómo logras romper ese mito? Pues digamos que ha sido muy bonito como el descubrir cómo vender, porque todo el mundo era como, pero vas a vender plantas, maticas, y entonces minimizamos la importancia de la vegetación y de la naturaleza en nuestros proyectos de arquitectura. Pero yo siempre busco la problemática de cada cliente, de cada negocio, de cada proyecto que yo voy a ejecutar, y lo que hago es brindarles esa solución de pronto desde la parte ambiental, ya sea económico, social, digamos. Es muy importante tener en cuenta el bienestar laboral. Ahorita las empresas y las grandes, digamos, multinacionales se están preocupando por el bienestar laboral, y pues nosotros lo brindamos en cuanto a la biofilia, la silvicultura. Entonces es generar conciencia desde lo micro hasta lo macro, no solo en proyectos muy grandes, sino desde el proyecto también de en tu casa. Entonces yo miro cada proyecto, analizo cuál es la problemática y les brindo la solución desde la parte ambiental. ¿Ok? En esa dinámica, antes de que sigamos en esta línea de hablar de cómo vender, decíamos hablar, oye, tenemos un espacio, ya tenemos nuestro edificio, nuestra casa y de pronto, oye, se acercan a Estefanía y a todo lo que hay alrededor del tema de arquitectura sostenible y de planteamiento es cómo podemos hacer jardines verticales, cómo logramos que, por ejemplo, se nos reduzca la factura del pago en energía por el consumo de los aire acondicionados precisamente a través de la utilización de este tipo de medidas, como el tema de los jardines verticales. Antes de que nos vayamos en esa línea, en esa dirección, Estefanía, para que hablemos de cosas que a muchas personas les gusta, que es esto, hablar del dinero, de la productividad, de la Exacto. eficiencia. Yo quisiera, Estefanía, que en 1 minuto, 2 minutos máximo, nos contara quién está detrás del personaje. ¿Quién es Estefanía Cortés?
la persona. como persona. Bueno, Estefanía Cortés es una persona supremamente sociable, amiguera, familiar. Yo me considero una persona que le gusta aportar y generar recordación en las personas, no solo pasar por el lado, sino generar huella. Y entre esas, por eso escogí lo que estoy haciendo como mi proyecto de vida. Yo siempre soñé con ser una persona que genere huella y no me acuerdo muy bien la época en que lo pensé, pero desde que lo pensé dije, esto es lo que yo quiero hacer, generar huella tanto desde la persona micro hasta en grupos grandes y eso es lo que he tratado de hacer con mi empresa, con la arquitectura sostenible, pero como persona, me encanta el deporte, me encanta viajar, me encanta abrir la mente, ser una persona comprometida con lo que hago, soy responsable, tanto emocionalmente como ambiental. Entonces, esa soy yo, Estefanía. Muy bien. Bueno, Estefanía, pues vamos a ir a un pequeño corte de comerciales y vamos a regresar con todo esto, con hablar de huella de carbono, del impacto en la factura de energía, el impacto en materia de productividad, de rentabilidad, de sensualidad, de aquellas organizaciones, de aquellos hogares, de aquellos entornos en donde vivimos escenarios de crecimiento, escenarios de armonía total. Así que sin más, Estefanía, te invito a que vayamos a un pequeño corte de comerciales aquí por el canal 57 de Miami y regresamos con esto que es simplemente wow. Todas las tardes del fin de semana, viaja en el tiempo y revive las películas y series clásicas que tanto te gustaron. Canal 57, la TV que va contigo. Muy bien, regresamos aquí con simplemente wow, conectados con conectados con una arquitectura sostenible, con un discurso que para algunas personas suena como que eso es solamente para los ricos, eso es muy costoso. Y resulta que aprovechar los recursos que tenemos disponibles, el aprovechar, si ya tenemos el edificio, si tenemos la casa, el poder utilizar esa pared para construir un jardín vertical nos puede traer unos beneficios maravillosos. En ese ejercicio, Estefanía, vamos a hablar de los que ya tenemos la casa o ya tenemos el edificio listo y queremos avanzar en esa dirección de esa arquitectura sostenible que tú planteas. ¿Cuáles opciones hay? ¿Qué beneficios se tienen? Ok, yo siempre les doy a mis clientes el ejemplo de 1 metro cuadrado de jardín vertical. Entonces, ¿por qué implementar un jardín vertical? 1 metro cuadrado de jardín vertical te brinda a ti en oxígeno lo que tú consumes en un año. Entonces, hacemos como la conversión. Si tú no le estás quitando oxígeno al medio ambiente, sino al contrario le estás brindando, pues estás generando un aporte ambiental. También en cuanto a lo económico, entonces nos vamos para el lado económico. Últimamente nosotros hemos venido trabajando con políticas públicas precisamente para la reducción de impuestos, precisamente por el aporte de áreas vegetales en los proyectos de arquitectura. Esto reduciría obviamente un costo muy grande para las grandes construcciones, para las grandes empresas, y esto se llaman las certificaciones LEED. Al tú cumplir con todos estos requisitos, no solamente la parte vegetal o la parte pues de silvicultura, sino también con otros parámetros que pues yo no los trabajo, pero también van de la mano en lo que yo hago, que ya es la energía pues obviamente solar, eh, energía eólica, todo esto va ligado de la mano como a lo que nosotros hacemos, pues obviamente tendríamos una reducción en cuanto a pagos de impuestos y obviamente a quien no le gusta tener una reducción en temas de gastos. Oye, Estefanía, escuchándote, me surgen un par de preguntas rápidas. ¿Qué tipo de impacto, por ejemplo, se genera en reducción, por ejemplo, de temperatura al interior de estas edificaciones que, por ejemplo, implementan el tema de los jardines verticales? Sí, no solo jardines verticales, sino también el tema de silvicultura interior. ¿Qué hace la vegetación? La vegetación reduce la ola de calor interna, reduce las temperaturas ambientales de las edificaciones y al reducirla con otros materiales también, que es el concreto, hay un análisis de materiales también que ya pues obviamente son fabricados en complemento con la vegetación, reducen el calor interno de las edificaciones. Entonces, ¿qué nos ayuda esto? Pues obviamente a tener que evitar el uso de tanto aire acondicionado, el, el uso obviamente del consumo eléctrico, y esto pues obviamente
uno es impacto ambiental positivo, porque pues obviamente no estamos generando más ola de calor, sino al contrario, estamos contrarrestando como el uso de la parte eléctrica, de la electricidad, que obviamente esto incrementa las temperaturas eh, del planeta, que precisamente por eso estamos tratando de utilizar otras alternativas de energía. Y pues al reducir las temperaturas, pues tienes menor consumo eléctrico, no tienes que utilizar aires acondicionados, pues la inversión inicial también va a reducir. No Claro, solamente es como mes a mes en la factura, sino que obviamente de primerazo en tu proyecto y en tu negocio, pues vas a tener una inversión menor. No es igual invertir en vegetación que invertir en todo un sistema de aire acondicionado centralizado en una edificación, sino pues obviamente, claro. O sea, ahí en eso es como un efecto dominó, ¿no? sí, Efectivamente, cuando se apuesta por ese escenario de ya no solamente de ser socialmente social o ambientalmente responsable, diría yo, sino el tema de, oye, si lo quieres ver en términos de productividad, en términos de temas financieros, es muy rentable, es mucho más económico que implementar todo un sistema complejo de temas de refrigeración centralizada, es mucho más complejo gestionar, por ejemplo, este tipo de alternativas industrializadas que apostar por lo natural, entendiendo que no solamente se hacen unas reducciones efectivas, comprobables efectivamente en materia de indicadores de calor, el tema por supuesto, por ejemplo, el menor uso de aires acondicionados también se traduce o perfectamente se podría traducir en, por ejemplo, en menos riesgos de enfermedades con temas respiratorias, menos contagios de gripa y cosas por el estilo que suceden mucho en ambientes donde se utiliza muchísimo el tema del aire acondicionado, muchísimo menos indicadores, perdón, una reducción significativa en los indicadores asociados a temas de ausentismo, por temas de incapacidades, mejor dicho, es todo un efecto, toda una cadena de sí. actividades allí. En esa dinámica, Estefanía, cuéntanos un poco, por ejemplo, cuáles son los pro y los contra de apostar por el tema de arquitectura sostenible. Bueno, yo digo que los pro es que estéticamente podemos jugar. La arquitectura es demasiado versátil. Y si ya empezamos a ligar nuevos componentes como lo verde, materiales reciclados, pues obviamente vamos a tener mayor versatilidad, mayores innovaciones en cuanto a diseño. Digamos que eso hablando de la parte como, sí, de diseño y obviamente de arquitectura y construcción. Pero si nos vamos como a los contra, es que obviamente son seres vivos. La gente no entiende que tiene sus patologías, que tiene pues su ciclo de vida. Entonces, como jugar con esto no ha sido fácil, ha sido un gran reto porque la gente no comprende que obviamente tienen un ciclo de vida y que pues obviamente hacer seres vivos tienen un valor y no es fácil, no es fácil, pero igualmente ahí seguimos obviamente cumpliendo nuestro reto y seguimos dando nuestra huella verde en todos los proyectos. Pero sí, digamos que mi gran reto ha sido como sensibilizar o concientizar a las personas para que entiendan que están comprando vida y al comprar vida, pues generas vida, pero pues igualmente tiene un ciclo y que todo ciclo se cumple, que no es algo que te va a durar toda la vida, que obviamente debe haber un mantenimiento de por medio, debe haber una revisión periódica, debe haber una fertilización, una fumigación. Entonces, ese ha sido como el pro, porque obviamente son costos que obviamente la gente no asume de primerazo y después los tienen que asumir, pero obviamente es mucho más económico que pagar la luz y, y todos los temas técnicos que conlleva un aire acondicionado, por ejemplo. Quizás cuando uno escucha todo este tema de arquitectura sostenible, en el ideario de muchas personas está el tema de, no, eso es súper costoso, yo tengo que implementar, por ejemplo, el tema de los paneles solares, tengo que implementar todo un sistema de cultivos o de sistema de riegos, temas hidropónicos, entonces eso suena como, eso es complicado, es complejo, es costoso. ¿Es tan así, Estefanía? ¿Eso es verdad o eso es un mito? No te voy a decir que somos económicos, o sea, no en cuanto solo a habituar, sino este gremio realmente, porque pues todos los que hacemos como de manera técnica hemos estudiado y obviamente hemos investigado cómo realmente funciona un jardín vertical, porque estás sembrando vida, es algo natural,
pero al ser un jardín vertical deja de ser completamente natural. Estás haciendo algo artificial con elementos naturales, que ya sea sustrato, que es la tierra, y las plantas, que sería la vegetación. Pero sí, o sea, sí podemos lograr a tener competitividad en precios, y realmente de pronto a principio se siente como la inversión, pero ya después con la reducción de gastos que van a haber mes a mes, pues sinceramente los clientes me han dicho como, tienes toda la razón, en tal proyecto tengo aire acondicionado y pago un montón en luz, en este proyecto se me redujo casi un 70% el consumo. Entonces, de primerazo puede que la inversión sea un poco más alta, pero ya a largo plazo se nota como la economía, la No, reducción en gastos. de hecho, ahí me respondiste algo que te quería preguntar precisamente, si nos puedes contar un par de experiencias sobre el antes y el después, con efectos prácticos. Oye, implementamos este proyecto a inventar de $10.000, de $20.000, y el cliente ha ahorrado tanto por ciento. Ahí nos mencionaste una cifra, 70%. Es un Sí. tema. Yo soy por formación economista y hay un proyecto que me dice que en las dos, tres facturas siguientes puede haber reducciones del 60 al 70%, pues digo, esto está atractivo. Cuéntanos un par de casos del antes y el después, Estefanía. Del antes y el después, sí, precisamente, pues normalmente no tenemos antes, pero sí tenemos clientes que ya han tenido proyectos que no han ejecutado con temas ambientales. Pero yo siempre empiezo desde el inicio con los proyectos. Entonces, el cliente me dice, tenemos esta edificación, queremos implementarle el tema ambiental, queremos cumplir con las certificaciones LEED. Las certificaciones LEED son todo lo que va ligado a lo ambiental, al aporte ambiental que tú le tienes políticamente hablando, ¿sí? Em, pero sí, me dicen precisamente lo que te acabo de contar, como imagínate, Estefanía, que donde implementamos tus jardines, porque ellos me hablan con propiedad, tus jardines, tenemos una reducción casi del 60-70% en las facturas de la luz, simplemente por no implementar aire acondicionado. Esto lo hablamos acá en ciudades como Barranquilla, que tenemos proyectos en Barranquilla, Bucaramanga, Cali, precisamente donde son temperaturas pues que superan los 25 grados, que en un espacio cerrado pues obviamente nadie podría trabajar. Y tenemos una reducción también en temperaturas casi tenemos externas de 30 a 32 grados, internas tenemos entre 20 y 25 grados, o sea, reducimos casi un 10% en temperatura ambiental. Obviamente es un rango, porque obviamente todo depende también de la permeabilidad, de la ventilación que tengamos en el espacio donde nos vayamos a implementar. Y todos estos análisis o todas estas pues consejos que nosotros le damos al cliente, pues los tratamos de implementar de la mejor manera para que el cliente obviamente tenga una reducción de gastos mayor. O sea, nosotros siempre Exacto. vamos en pro de que el cliente, pues, de primerazo de pronto va a sentir la inversión más alta, pero después a largo plazo diga, sí, tenías toda la razón. Aquí, este espacio siempre es un espacio para escuchar no solamente buenas prácticas, sino también tips cercanos, asequibles. Vamos a contarle, Estefanía, desde tu experiencia, un par de anotaciones, un par de tips para las personas que de pronto quieran ir en esta dirección, pero no tengan el super presupuesto, tengan es más creatividad que cualquier otra cosa. ¿Qué podrían hacer para ir en esa dirección de contribuir a desarrollar espacios que me ayuden, ya no solamente el tema de estar en equilibrio, sino que me ayuden a lo que tú decías, a disminuir el tema de la temperatura, mejorar la calidad del aire? O sea, ¿cuáles serían esas alternativas que tú le darías a esas personas que quieren ir en esa dirección correcta? Yo creo que todo, como en todos los casos, podemos comenzar desde casa, creando tu huerta personal, creando tu jardín vertical. Entonces tú estás diciendo, estoy aportando desde lo micro, y después voy concientizando a mi grupo cercano de personas que me rodean para poder generar un cambio pues a lo macro. Yo no creo que sea costoso, lo que pasa es que obviamente todo pues todo tiene un valor dependiendo de tu aporte, pero podemos trabajar con bajos presupuestos. De hecho, yo he tenido clientes que me dicen, mira, Estefanía, tengo este presupuesto, pero quiero hacer algo. Sé que es poquito, pero porfa, ayúdame. Y nosotros trabajamos desde el presupuesto que el cliente nos da,
Si el cliente obviamente ya no tiene un presupuesto, pues obviamente tan sesgado, pues podemos trabajar con muchas cosas, pero podemos aportar desde algo muy micro y realmente lo hemos trabajado. Lo hemos trabajado desde aportes pequeños. ¿Cómo es la experiencia, Estefanía, pues compártenos también eso, de llevar esta visión a Estados Unidos? Hace poco nos estuviste contando que abrieron ustedes oficina en Estados Unidos. ¿Qué diferencias ves entre el cliente latino, el cliente colombiano versus el cliente americano en este tema en particular? Listo, pues trabajar con las personas americanas sí ha sido un gran reto, porque pues en cuanto a personalidades, tenemos personalidades completamente distintas. El americano es mucho más funcional. Dice, si me funciona perfecto, lo apruebo, si no me funciona, no lo apruebo. Y asimismo es con el tema económico. Si es económicamente viable, lo apruebo, si no, no lo apruebo. Entonces también ha sido como un tema de sensibilización. Ya llevamos dos proyectos en curso, trabajamos con unos clientes ya pues un poquito grandes por temas de, pues, de confidencialidad, pues obviamente no los puedo nombrar, pero no sé, como que el tema de beneficio económico versus el beneficio social ha funcionado para poderlos vender, ha funcionado para podernos meter en proyectos en Estados Unidos. Pero mira que eso me sirve para preguntarte un par de cosas que y yo creo que este es el tipo de espacio donde me gustaría hacer de caja de resonancia. Cómo el tema del talento no tiene fronteras, cómo el tema de creerse es lo que te abre puertas en cualquier escenario. Tú, obviamente, cuando conocimos de ti, de tu iniciativa, pues lo conocíamos en Colombia, pero pues nos llamó muchísimo la atención el que, no, venga, pues, yo estoy en Estados Unidos, estoy abriendo puertas, mi sueño, mi ganas de dejar huella, no solamente va a ser en Colombia, sino en cualquier otra parte. Y lo único que necesito es una persona que crea en nosotros, una persona que nos abra la puerta y a partir de allí permear con nuestro buen saber hacer las oportunidades de negocio allí donde se nos presenten. ¿Qué mensaje, qué experiencia has tenido que tú les puedas compartir a las personas que están soñando con llevar su talento mucho más allá de sus fronteras? Yo les digo que no tengan miedo. Yo creo que el miedo es el peor aliado para hacer cualquier objetivo que tú quieras lograr en tu vida. Yo me he arriesgado demasiado desde que monté Ambituar, porque desde que monté Ambituar todo el mundo me dice, pero vas a vender maticas, siendo tú arquitecta, vas a vender maticas, como por debajeando como esta gran labor que yo he empezado a crear. Pero literalmente yo te digo que es lanzarte al ruedo, así no lo tengas todo completamente listo, lanzarte al ruedo, no tener miedo, eh, y ser muy fuertes, porque obviamente en todo aspecto y en todo círculo te van a criticar, te van a obviamente a alabar o te van a simplemente dar la espalda o apoyarte, como tú lo dices. Entonces, realmente yo creo que uno, no tomarse nada personal, dos, ser fuertes y dejar el miedo, lanzarse al ruedo. Ese es como ese es mi legado de trabajo. Yo siempre lo he hecho así y pues esa fue como la puerta para poder abrir eh, en Estados Unidos Ambituar. Yo dije, nada, vamos para adelante, queremos ser algo internacional, vamos. Y así mismo también fue acá en Colombia, sin miedo, no, no debe haber miedo. O sea, el miedo es como el peor aliado para mí. Oye, pues excelente, excelente todo eso que nos estás compartiendo, Estefanía, y de verdad eso es una invitación, como dices tú, a que todos perdamos el miedo, que todos entendamos que allí donde haya talento, la gente nos va a recibir bien. Claramente nos va a tocar que adecuar muchísimo en muchos casos, nuestro speech de venta, la forma en la que conectamos con otro cliente, pero la gente termina reconociendo, valorando y pagando correctamente el talento. ¿Se nota o no se nota la diferencia en los presupuestos? No nos vas a contar aquí, pues, como para que no entremos en detalle minucioso, pero sí se nota la No, pero diferencia, si lo pagan mejor o no. uy, completamente. De verdad que se valora mucho más afuera el tema de la creatividad, de la innovación. Y yo vendo innovación, vendo creatividad. Y realmente por fuera me he dado cuenta que sí lo valoran más. O sea, ni siquiera piden rebaja. Con eso te digo, acá todo el mundo me pide rebaja, en Estados Unidos no me piden rebaja jamás porque valoran demasiado, uno, el impacto social, ambiental que nosotros creamos y pues obviamente el tema de la creatividad es muy bien vista en Estados Unidos y eso nos gustó mucho y por eso fue como nuestro primer foco, abramos en Estados Unidos.
Genial. Bueno, pues, oye, Estefanía, vamos a irnos a un nuevo corte de comerciales aquí por el canal 57 de Miami y regresamos en unos instantes para seguir hablando de eso, de creatividad, de Perfecto. sostenibilidad, de impactos positivos en nuestra comunidad. Vamos a hacerlo aquí por Simplemente Wow. Donde haya un latino en el mundo, se siente el calor. Y donde hay un latino, está el 57. Todos los domingos la cita es con Dios. Desde las 5, una programación que te pondrá en comunión con el Padre. Y a las 9:30 de la mañana, acompaña al pastor Daniel Arbolais con el mensaje que tiene para ti, de restauración y salvación. Todos los domingos en la mañana, aviva tu corazón y sintonízate con nuestro Padre, por aquí, por el 57 Internacional. Muy bien, regresamos aquí con Simplemente Wow y Estefanía. Hemos hablado de la importancia de creerse en la película, de no tener miedo, de estar dispuesto a llevar nuestros talentos a distintos lugares, a entender que lo nuestro vale. Pero también hemos hablado muchísimo del impacto positivo de todo esto, de la arquitectura sostenible, de generar un impacto en huella de carbono positiva. ¿Qué otras cosas podemos hacer que estén cercanas, que estén fáciles para todo lo que nosotros queremos hacer, que es aportar en positivo a nuestro entorno? Yo digo que algo muy importante y es hablar desde nosotros como persona, porque antiguamente pues te sentaban en un cubículo de trabajo, tenías que cumplir tus horas laborales sin importar si estabas cómodo, si no estabas cómodo, si la vista de tu escritorio era agradable o no era agradable. Ahorita estamos innovando en nuevos diseños de arquitectura que son las nuevas Open Office y que tu espacio de trabajo se vuelva como tu segundo hogar. Yo creo que hasta es el primero, creo que pasamos más horas de nuestra vida en nuestro trabajo que en nuestra propia casa. Bueno, pues a mí me pasa y sé que a muchas personas les puede suceder esto. Entonces, desde la parte como personas, que a veces se nos olvida que somos seres humanos, que necesitamos obviamente un bienestar y que mejor aún que brindar vida y que esa vida que nosotros brindamos genere un impacto social, un impacto cultural y un bienestar laboral, pues a nuestras personas o a nosotros mismos en nuestros espacios de trabajo. ¿Qué cosas hay de mitos y verdades? Por ejemplo, si yo quiero adecuar mi espacio, mi oficina, aquí meter, como dices tú, o te dicen, las maticas, unas plantas bien bonitas y cosas por el estilo. Eh, Esos mitos que dicen, no, es que no lo puedo meter en un espacio cerrado porque se nos consume el oxígeno y nos podemos morir y cosas por decir lo que también lo he escuchado seguramente. ¿Qué sí, mitos y obviamente. verdades hay con ese tipo de cosas a la hora de, vuelvo y reitero, de pensar en hacerlo en pequeño, en nuestra casa, en nuestros entornos, antes de ir a tocar la puerta a una arquitecta de desarrollo sostenible, especializada, como el caso de Estefanía y su organización? ¿Qué cosas suceden, que sean reales, qué cosas suceden que solamente está en la imaginación de la gente? Es completamente cierto. Y tú sabes que la gente que dice como no, nos da dióxido, en vez de darnos oxígeno, nos da dióxido de carbono y respirar eso nos hace daño. Es verdad, pero la naturaleza es tan biodiversa que tenemos demasiadas especies y entre esas existen las generadoras de oxígeno, que hacer lo contrario que hacen las que nos dan de pronto dióxido de carbono en el momento que nosotros vamos a respirar. Estas plantas hacen completamente la función contraria y es brindarnos oxígeno. Mm. Entonces tenemos una gran variedad de especies que les podemos brindar a nuestros clientes o a nuestros colegas. Una muy importante es la sansevieria, mal llamada lengua de suegra. Es una planta generadora de oxígeno y pues también genera visualmente como un cambio de como energético en las personas. Yo soy una persona supremamente energética, no sé si acá las personas que me están escuchando lo sean, pero yo sí creo en las energías demasiado y las plantas también tienen. Entonces, una de ellas es la sansevieria, tenemos también los filodendros celum,
también la costilla de Adán, la monstera deliciosa, que es la misma costilla de Adán, son generadoras de oxígeno y pues es importante poderlas tener en nuestro espacio de trabajo, en nuestro espacio donde vivimos, donde nos relacionamos, porque pues estamos haciendo el sentido contrario de las otras plantas, porque es el miedo de, ay no, eso en la noche nos va a intoxicar. No, hace el sentido contrario. Muy bien, eso parecía publicidad política no pagada, pero bueno, que conste, ¿no? Estefanía, oye, No, de verdad, muchísimas gracias por estas clases, por este compartir, por este dar y darnos a entender que efectivamente hay mucho por aprender, mucho por crecer, mucho por aportar en eso que es una invitación al equilibrio, a volver a lo básico, al entender que no tenemos que arrasar con todo lo que nos encontremos, que podemos perfectamente crecer en armonía con nuestro entorno. Y yo creo que esa es la magia, Estefanía, de lo que nos compartió en el día de hoy. Si quieres, ¿por qué no nos compartes dónde te pueden localizar, Estefanía, para que la gente pueda seguir escribiéndote, viéndote en redes sociales? claro que sí, mira, tenemos dos Instagram, el de Estados Unidos que sería @ambituarcolombia y el de Estados Unidos sería @ambituarusa. También tenemos página web que sería www.ambituar.com y ahí está el link directo a mi WhatsApp. Es tan personalizado que hasta yo misma los atiendo. Muy bien, Estefanía, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por darnos la oportunidad de aprender de ti y a todos ustedes que están aquí conectados una vez más, semana tras semana. Gracias, enormemente gracias por abrir las puertas de sus hogares, por abrir la oportunidad de llegar con personas maravillosas como Estefanía y como todas las personas que han estado en este programa. Una vez más, te invitación a que sigamos conectados aquí por el canal 57 de Miami todos los jueves en esto que es Simplemente Wow. Simplemente wow. Emitiendo desde Florida, Estados Unidos y Colombia, 57 Internacional, la TV que va contigo.